Capítulo 16. Dios derrama su asombroso poder. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en una red, pesada carga nos has echado a cuestas. Las caballerías nos han aplastado la cabeza, hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen, que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Salmo 66, 10 al 12 y 16. Antes de cumplir mis 4 años de condena, me vi involucrado en otra serie de dificultades y ahora me encontraba encerrado en una diminuta celda. Pensaba que con toda seguridad me condenarían a la pena de muerte. Una mañana un guardia llegó para llevarme a una sesión de interrogatorio abierta que, según dijeron, duraría todo el día. Acababa de terminar un tiempo de oración con el Señor y lo había estado adorando con todo mi corazón. Cuando el guardia vio el gozo reflejado en mi rostro, me preguntó: ¿qué sueño tuviste anoche que te hace sentir tan feliz? Yo seguí cantando. El guardia me interrumpió: no estés tan feliz. Hoy tendrás que enfrentar la dura realidad de tu situación. No creo que sigas cantando al final del día. Verificó que las esposas estuvieran bien colocadas y me empujó hacia la sala de interrogatorios. Ahí ya estaban sentados 8 funcionarios. Sobre la mesa tenían una colección de diferentes instrumentos de tortura. Dios había quitado completamente el temor de mi corazón, de modo que examiné esos objetos sin sentir angustia alguna. Me senté en una silla. Jung, esta es tu última oportunidad, me dijo un juez. Tengo autoridad para sentenciarte a otros 15 o 20 años si te niegas a cooperar y admitir tus delitos. Lo miré sin decir palabra. Jung, intervino el delegado del BSP del condado. Según la información de tu expediente, has tenido múltiples contactos con el criminal Xu Yongse. Te has relacionado con extranjeros para conspirar contra nuestro gobierno. Estos hechos bastan para condenarte a muerte si así lo decidimos. Lo que esperamos es que reconozcas la veracidad de estos cargos. Dinos quiénes son los principales colaboradores de Xu. Si nos dices sus nombres, seremos benignos contigo. Si no lo haces, lo lamentarás profundamente. De repente, algo en mi interior se encendió. Me puse de pie y levanté mis manos atadas. Con voz fuerte declaré: no digan nada más. Estoy completamente preparado para enfrentar la pena de muerte. No les voy a responder. Hagan lo que quieran conmigo. Luego me senté nuevamente. En lo profundo de mi corazón dije: Señor Jesús, aun si me matan, siempre te amaré. Todos en la sala quedaron asombrados. Está bien, Jung, dijo un experimentado juez del gobierno provincial. Sabemos que eres un cristiano sincero. Nuestro gobierno está dispuesto a ayudarte. No tenemos intención de matarte, así que no te alteres. Solo escucha las preguntas que queremos hacerte. Vuelve a tu celda. Te llamaremos en unos días para que nos des tus respuestas. Cuando estuve solo, sentado sobre el sucio suelo de mi celda, comencé a cantar un himno. Oh, Señor, no sé lo que me espera mañana, pero preferiría morir por ti, porque sé que tú me has escogido y me has llamado a obedecerte y amarte. Unos días más tarde, alrededor de las 9 de la mañana, el director de la prisión vino personalmente a buscarme. Me sorprendió cuando me dijo: Jung, recoge tus cosas y prepárate para marcharte de aquí. ¿Por qué?, pregunté. Te enviaremos de nuevo a la prisión original de tu zona, respondió. Allí enfrentarás otro juicio. Me llevaron de regreso a Nanyang, en un auto de la policía. Llevaba conmigo mi manta, mi ropa, mi Biblia y todo lo que poseía en este mundo. Me esposaron y me colocaron en el asiento trasero del auto entre 2 guardias armados. Llegamos a Nanyang al anochecer. Habían pasado casi 4 años desde la última vez que había salido de mi pueblo natal. En vez de llevarme directamente a la prisión, me condujeron a un amplio patio. Me di cuenta de que el nombre del lugar era Prefectura del Buró de Seguridad Pública. Los guardias me quitaron las esposas y me permitieron lavarme las manos y la cara. Luego me llevaron a una lujosa sala de reuniones.
Una docena de personas me esperaba allí. El jefe del BSP, el director de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, representantes del Partido Comunista local y algunos líderes de la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías. El jefe del BSP tomó la palabra. Jum, creemos que ya sabes cuán seria es tu situación. Así que no necesitamos repetir los cargos. De acuerdo con nuestra ley, deberíamos darte una sentencia más larga, pero pensamos que eres demasiado terco para cambiar tu comportamiento. Después de discutirlo entre nuestros departamentos, hemos decidido permitirte que regreses a tu casa. El Espíritu Santo trajo a mi memoria sus palabras. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Juan 19:11. El funcionario continuó. Tenemos varias condiciones que debes aceptar antes de ser liberado. 1. Durante 2 años quedarás privado de todos tus derechos políticos. No hay forma de evitar la deshonra de haber sido un preso político. 2. Durante ese mismo período estarás bajo vigilancia policial. 3. Deberás presentarte cada mes en el BSP y reportar todo lo que hayas hecho durante ese tiempo. 4. No puedes viajar fuera de tu pueblo. Tampoco puedes ir a predicar a ningún lugar. Si alguien va a verte a tu casa, tienes que informarlo a las autoridades locales. Si no lo haces, te castigaremos con severidad. 5. Debes unirte a la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías que reconoce y avala nuestro gobierno. Después de leer las 5 condiciones me pidieron que firmara aceptándolas. Les respondí con amabilidad. Honorables líderes, hay una condición que no puedo obedecer. La número 5. No me puedo unir a la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías. Es una organización política nacional. Si me han privado de todos mis derechos políticos, entonces también estoy descalificado para unirme a dicha iglesia. Les pareció que mi argumento tenía cierta lógica. No supieron cómo responder y, en cambio, me advirtieron con dureza. Jum, sabemos que eres como un perro, que no puede dejar de comer desperdicios humanos. Sabemos que no te resulta fácil cambiar tu manera de actuar, sin importar cuán listo creas ser. Si continúas incitando a tus seguidores contra la política religiosa de nuestra nación, sufrirás las consecuencias por el resto de tu vida. Me enteré de que ya habían comprado un billete de autobús para que regresara a mi pueblo. Era el último de la noche. Proveyeron un auto para llevarme a la estación de ómnibus. Mi corazón rebosaba de gratitud y alegría. Era el 25 de enero de 1988, 4 años después de que me llevaran de regreso a Nanyam, en una furgoneta policial. Esposado dolorosamente en una barra metálica y cubierto de mi propia sangre. También se cumplían 4 años desde el inicio de mi ayuno de 74 días. Por fin salía libre de la prisión. Poco antes de la medianoche me dejaron a las afueras de mi pueblo. Caminé en la oscuridad sobre el hielo rumbo a mi casa. Estaba emocionado y a la vez nervioso. Sabía que mi familia había sufrido mucho durante mi ausencia. Apreté el paso por el angosto camino. Pasé junto a una hilera de casas y vi el humo salir de sus chimeneas. El fuego en su interior protegía a esos hogares del frío invierno. Entonces vi mi casa. Me detuve dejando que el momento me envolviera. Era como un sueño. Había vivido tanto en esos 4 años, pero Dios había sido fiel. Sufrí terribles torturas, pero Dios fue fiel. Me arrastraron ante jueces y tribunales, pero Dios fue fiel. Pasé hambre, sed y desmayos por el agotamiento, pero Dios fue fiel. A través de todas estas situaciones, Dios siempre fue fiel y amoroso conmigo. Nunca me dejó ni me desamparó. Su gracia fue siempre suficiente y Él proveyó para todas mis necesidades. No sufrí por Jesús en la prisión. No. Cada día estaba con Jesús y experimentaba la realidad de su presencia, su gozo y su paz. Los que sufren en prisión son los que no están allí por causa del Evangelio.
La persona que verdaderamente sufre es la que nunca ha experimentado la presencia íntima de Dios. En cierto sentido, aunque estaba de nuevo en libertad, me resultaba difícil dejar la prisión. En su interior el compañerismo espiritual con mis hermanos cristianos había sido muy dulce y profundo. Los lazos que nos unían eran fuertes. Nos servíamos unos a otros en amor y compartíamos toda nuestra vida. Afuera, en el mundo exterior, las personas están ocupadas y tienen muchas cosas que hacer. La mayoría de nuestras relaciones no pasan de ser superficiales. Mi familia no me esperaba. Sabían más o menos cuándo debían soltarme de la prisión, pero no habían recibido ninguna notificación oficial. Encontré la puerta cerrada, la puerta principal de mi casa. Toqué y mi preciosa esposa, Delin, abrió con una expresión de total asombro. Me dio la bienvenida. Mi pequeño hijo Isaac estaba dormido. Delin lo despertó y ambos se quedaron mirándome con los ojos abiertos como platos, tratando de creer que realmente era yo y no un sueño o una visión. Isaac tenía 4 años, pero nunca antes nos habíamos visto. Se aferraba a su madre y preguntaba: ¿quién es él? No es mi padre. ¿Quién es él? Sus palabras me rompieron el corazón, pero en los días siguientes mi hijo comenzó poco a poco a acercarse y acostumbrarse a mí. Todos nos arrodillamos y le dimos gracias a Dios por reunirnos nuevamente. Luego Delin y yo nos abrazamos, reímos y lloramos durante el resto de la noche, contándonos nuestras experiencias, nuestras luchas y la bondad de Dios en nuestras vidas. Mi madre no estaba en casa cuando llegué. Había ido a Nanyang con la esperanza de enterarse de la fecha de mi liberación. Las autoridades no le dieron ninguna respuesta y la ignoraron por completo. La tarde siguiente a mi regreso, llegó a casa desalentada y con el corazón roto. Imagínese su gozo indescribible cuando me vio allí esperándola. 3 días después de mi libertad tuve un sueño extraño, pero supe al instante que provenía del Señor. En mi sueño, una multitud de cristianos me perseguía. Yo llevaba una luz brillante del tamaño de un huevo. Las personas intentaban arrebatármela. Así que yo trataba de esconderla, pero la luz seguía brillando a través de mi ropa. No importaba lo que hiciera, la multitud continuaba siguiéndome. Me desperté con la camisa empapada de sudor. Desperté a mi esposa y le dije: necesitamos orar. He tenido un sueño que me asustó. Cuando le conté los detalles, Delin me dijo: el Señor te está mostrando que será muy difícil esconderte de los creyentes cuando se enteren de que estás aquí. Vendrán a verte. Entonces las autoridades te arrestarán. Por eso te soltaron. Te están usando como una luz para atraer mariposas. Cuando los creyentes acudan, la policía caerá sobre ellos. El sueño comenzó a hacerse realidad. 2 semanas después de mi llegada se celebró una gran reunión del BSP y del Congreso Popular. Allí declararon que en China había completa libertad religiosa y criticaron duramente a las iglesias en casa. Anunciaron que yo estaba bajo estricta vigilancia del gobierno local y notificaron a los delegados los 5 puntos que me habían impuesto antes de concederme la libertad. Trataron de avergonzarme públicamente durante la reunión. Un día varios compañeros de ministerio llegaron a mi casa antes del amanecer. Me llevaron a una reunión especial de líderes. Mi corazón ardía con el Espíritu Santo. Oramos juntos pidiendo avivamiento. Muchos jóvenes estaban allí, llorando delante del Señor. Todos volvimos a dedicar nuestras vidas a los propósitos de Dios. El fuego del Señor descendió sobre Nanyang, mi provincia natal. Ocurrieron muchos milagros y miles de conversiones en muy poco tiempo. Luego ese fuego se extendió a otros lugares. Me vigilaban muy de cerca, así que no podía viajar libremente. Si quería salir de mi pueblo tenía que pedir permiso. Cada mes tenía que presentarme ante la oficina local del Buró de Seguridad Pública y hacer un informe de mis actividades. Para mí aquello era una espina en la carne. Un día oré: Señor, tú le dijiste a Pedro que debía obedecer a Dios antes que a los hombres. A partir de ahora ya no informaré más a las autoridades. Te obedeceré solo a ti. Pero el Señor pronto habló a mi corazón. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Primera de Pedro 2, 13, 15.
Así que durante los primeros años hice todo lo que me pidieron y entregué un informe mensual al BSP. Aproveché todas las oportunidades para dar a conocer la palabra de Dios a los funcionarios. En mis informes nunca mencioné dónde había predicado el Evangelio. En su lugar compartía la revelación que Dios me había dado ese mes en su palabra. En marzo de 1988 nos enteramos de que había Biblias disponibles en el sur de China, en la ciudad de Guangzhou. Cristianos de otros países habían pasado las Biblias por la frontera desde Hong Kong. También supe de un pastor estadounidense que vivía allí y que amaba profundamente a China. Hablaba y predicaba en chino con total fluidez. Cuando mi esposa escuchó sobre este pastor estadounidense, me animó a viajar a Guangzhou para visitarlo y recoger algunas Biblias para nuestra iglesia. Me dijo que no me preocupara por las autoridades locales. Ella buscaría una excusa para justificar mi ausencia. Me puse en camino e hice el recorrido de 30 horas en tren hacia Guangzhou. Allí me reuní con aquel hermano estadounidense. Me habló de su amor por China y de su disposición a sacrificar su vida por el pueblo chino. Mi corazón quedó profundamente animado. Ese fue mi primer contacto con creyentes occidentales. Ellos comenzaron a traer muchas bolsas de Biblias tan necesarias para las iglesias en casa. Desde entonces empezamos a recibir la visita de un pequeño número de extranjeros. Disfrutábamos de su compañía y agradecíamos las Biblias y el material que nos proporcionaban, pero a veces teníamos dificultades para hospedarlos. En ese tiempo nos levantábamos a las 5 de la mañana para nuestras reuniones de oración. Después de orar y desayunar, trabajamos con diligencia para el Señor hasta la medianoche. A los creyentes de las iglesias en casa les encantaba escuchar largos mensajes de la palabra. Muchos predicadores chinos podían hablar con poder durante varias horas sin detenerse. Y después del descanso para comer continuaban otras tantas horas más. Esto ocurría día tras día. Descubrimos que algunos de nuestros visitantes extranjeros solo podían predicar unos 45 minutos antes de quedarse sin nada más que decir. Así que solicitamos que solo nos visitaran aquellos capaces de enseñar por al menos 2 horas seguidas. El año 1989 fue crucial para las iglesias en casas. Empezamos a unirnos para recoger la cosecha. El 4 de junio, la masacre de la plaza de Tiananmen cambió el corazón de muchas personas. Desacreditó el comunismo ante los ojos de millones y los llevó a buscar la verdad espiritual. En 1989, el poder del Espíritu Santo estalló en toda China de muchas formas distintas. Cada vez había menos personas dispuestas a unirse al Partido Comunista, mientras que multitudes querían unirse a la Iglesia Cristiana. De 1978 a 1989, la mayoría de los creyentes eran ancianos, campesinos, pero para 1989 muchos estudiantes, obreros educados y funcionarios del gobierno empezaron a seguir a Cristo. Incluso, un buen número de comunistas experimentados se alejó de la ideología marxista vacía y decidió aceptar a Jesús. Aún en mi propio pueblo el evangelio prosperó notablemente. Varios de los miembros del Partido Comunista cancelaron su afiliación, creyeron en Jesús, se bautizaron y comenzaron a predicar el evangelio. Muchos pecadores fueron salvados y los enfermos sanados. El poder del evangelio se convirtió en tema de conversación entre los habitantes del lugar. Parecía que el poder sobrenatural y la realidad de Dios captaban la atención de casi todos. Incluso los vecinos que se burlaron de mi esposa durante los años que pasé en prisión se arrepintieron y se hicieron cristianos consagrados. Se avergonzaron profundamente de cómo habían perseguido a mi familia. En la noche de mi arresto, en 1983, yo había gritado: «Soy un hombre celestial. Mi hogar es la villa del Evangelio». Y eso se hizo realidad por la gracia de Dios. Nuestro pueblo se había convertido en una verdadera villa del Evangelio. Las autoridades sabían que muchas personas estaban creyendo que se salvaban y que ocurrían grandes milagros, pero decidieron quedarse en silencio en sus comisarías en lugar de perseguir a las iglesias en casas. Temían tocarnos porque reconocían que un gran poder actuaba entre nosotros. Sabían que oponerse al pueblo de Dios sería torpe y peligroso. Nuestros compañeros de ministerio nunca habían recibido preparación formal de seminario, pero realmente estaban llenos del Espíritu Santo. Cada vez que predicaban el Evangelio, la gente quedaba asombrada de sus enseñanzas y el nombre de Jesús se extendía.
Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Todos los líderes cristianos estábamos tan ocupados que apenas teníamos tiempo para comer adecuadamente. Ni para reunirnos con nuestras familias teníamos tiempo. Por todas partes había un llamado macedonio para ir y predicar el Evangelio. Fue un tiempo asombroso, solo tratábamos de seguir el ritmo de Dios, sembrando y cosechando mientras quedaba luz del día. En una ocasión me invitaron a dirigir unas reuniones especiales en Wenzhou, en la provincia de Zhejiang. Ocurrieron grandes milagros. Los ciegos podían ver, los sordos oír y los cojos caminar. Las personas nos rodeaban con desesperación por recibir al Señor. Incluso tocaban mi ropa con la esperanza de ser sanadas. Finalmente fue necesario que 6 o 7 colaboradores fuertes me sacaran de en medio de la multitud. En la provincia de Anhui, más de 2,000 personas se congregaron para una reunión. 4 personas, consideradas por todos como poseídas por demonios, fueron llevadas al frente mientras yo hablaba. Durante años nadie había podido controlarlas. Médicos y especialistas trataron de ayudarlas, pero solo empeoraban. Uno de estos hombres era un verdadero azote para la iglesia. Intentaba con frecuencia matar al pastor y exigía que se inclinara ante los demonios que él decía llevar dentro. Era tan peligroso que la policía debía esposarlo en sus peores episodios. Los creyentes habían orado por él durante mucho tiempo sin ver mejora alguna. Cuando oramos por estas 4 personas en el nombre de Jesús, 3 fueron liberadas al instante. Pero el hombre con el espíritu maligno libró una batalla intensa. Seguimos orando con fervor hasta las 4 de la madrugada, pero él continuaba profiriendo maldiciones y amenazas. Me quería matar especialmente a mí. Los poderes de las tinieblas dentro de él me provocaban, diciendo: «Tú dices que tienes poder sobre los demonios, pero no puedes expulsarme. Este es mi hogar y de aquí no me voy». Durante horas usamos todos los recursos que podíamos imaginar. Oramos de muchas maneras diferentes, pero nada funcionaba. Finalmente, completamente frustrados, lo dejamos, nos sentamos y dijimos: «Señor, no podemos hacer nada». De repente, mientras estábamos sentados y derrotados, el Espíritu de Dios vino sobre nosotros y el hombre poseído comenzó a temblar de manera incontrolable. Nos levantamos y le impusimos las manos. De inmediato los demonios salieron de él y quedó completamente libre. Aprendimos una lección profunda esa mañana. No estamos derrotados cuando llegamos al final de nuestros propios recursos. Ahí es cuando comienzan los recursos inmensurables de Dios. Es cuando somos débiles que realmente somos fuertes en Él. Durante ese tiempo el hambre espiritual de la gente era increíble. Quien no lo haya vivido difícilmente puede imaginarlo. En algunas regiones el poder de Dios se derramaba con tal intensidad que las personas caían bajo convicción del Espíritu Santo mientras caminaban hacia el lugar de reunión. Se arrodillaban al borde del camino para arrepentirse de sus pecados. Las necesidades eran tan grandes que no sabíamos qué hacer a continuación. El hermano Shang Rungliang y sus colaboradores se preguntaban: ¿qué podemos hacer? De todas partes nos invitan a dirigir reuniones de salvación y sanidad. Nos hemos convertido en velas que arden por ambos extremos. Un día escuché claramente la voz del Señor: «Vete al desierto y ora. Debes orar y luego predicar. Ora primero y luego predica». En ese tiempo muchos líderes sintieron la carga de comenzar a preparar a los nuevos convertidos. Hasta entonces nos habíamos enfocado en la evangelización. Ahora entendimos que también era necesario alimentar y discipular a las almas que Dios estaba trayendo. En abril de 1989 empezamos programas intensivos de preparación. Muchas de estas escuelas bíblicas se realizaron dentro de cuevas excavadas en las laderas de las colinas. Cuando Dios comienza a moverse, lo mejor que podemos hacer es caminar a su lado e intentar mantener el paso. Todos los planes diseñados por el hombre son inútiles y sin valor. Quedan barridos como paraguas ante un poderoso huracán. Poco después de mi salida de prisión cumplí la promesa que le había hecho a Juan y visité a sus padres. Habían pasado 3 años y medio desde la conversión y ejecución de Juan en la prisión.
todavía conservaban la carta de su hijo escrita con sangre y les dije: aunque el cuerpo de su hijo está muerto, su espíritu está vivo y está con Jesús en el cielo. Las palabras que él les escribió también están vivas. Hoy he venido a hablarles sobre la última petición de su hijo. Él dijo que ustedes deben creer en Jesús. Ambos padres de Juan eran miembros del Partido Comunista y personas de alta posición social. Pude ver cómo el Espíritu Santo tocaba sus corazones, pero también comprendían que tendrían que pagar un gran precio si se convertían al cristianismo. Después de hablar con ellos durante varias horas, colocaron una buena cantidad de dinero en mi bolsillo y me agradecieron por haberlos visitado. Saqué el dinero de mi bolsillo. Lo coloqué sobre la bandeja del té y les dije: no quiero su dinero. Lo que quiero son sus almas. Les ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret que se arrodillen y acepten a Jesús como su Salvador. Los padres de Juan se arrodillaron de inmediato y con lágrimas en los ojos confesaron sus pecados delante del Señor. Hasta el día de hoy siguen fieles al Señor.